Entonces, el tema que nos convoca hoy a hablar es crisis miasténica. Es un tema de los cuales hemos decidido pues compartir con todos y traer a discusión en el marco de las revisiones de las emergencias reumatológicas. La idea es que vamos a tratar de hacer primero un pequeño esbozo sobre qué es la miastenia gravis y luego nos vamos a meter de lleno al estudio y compartir ciertas precisiones sobre las crisis miasténicas. Vamos a empezar hablando a manera general de la miastenia gravis, que es una enfermedad rara. Es una enfermedad que se presenta de entre 150 a 200 casos por millón de personas. Eso hace que la prevalencia alrededor del mundo sea alrededor de 700.000 personas. Y su patrón predominante son mujeres que se encuentran en edad media entre 20 y 40 años de edad, su pico máximo a los 30 años, pero también tenemos otro grupo que se presenta hacia los 70 y 80 años de edad. El término miastenia gravis hace relación o define la enfermedad como una debilidad muscular gravis. Es un término del latín. Y esta debilidad muscular grave tiene dos características, que es fluctuante con el tiempo y que mejora en el reposo. Esos son los dos apellidos que tiene esa debilidad muscular grave. A manera de información, pues el sitio anatómico donde vamos a estar ubicados es la unión o la estructura de la unión neuromuscular. Y en ese orden de ideas, la reina o digamos que la partícula a tener en cuenta va a ser la acetilcolina y sus receptores. Básicamente, la enfermedad, la miastenia gravis, es una enfermedad autoinmune que genera receptores contra los receptores de acetilcolina. Y como a grandes rasgos, siempre habíamos creído que era ese bloqueo se daba de manera competitiva únicamente en los receptores de acetilcolina, pues a medida que la enfermedad se fue desarrollando, no solamente nos dimos cuenta que eran acetilcolina, sino en los receptores MUS y en los receptores AGRIN. ¿Qué pasa con todos estos receptores? Que se ven ocupados por autoanticuerpos que se generan a partir de y esos autoanticuerpos impiden que se despolaricen estos receptores, que la mayoría son receptores transmembranas acoplados a proteínas G. Entonces, estos receptores básicamente tienen alta actividad por la contracción muscular. Y en ese orden de ideas, pues podemos ver que así como se generan unos mecanismos de autoinmunidad que no dañan la célula como sino que se paran sobre el receptor, impidiendo que la acetilcolina se una a este, y eso hace a su vez que se disminuya la actividad. Esto genera que haya una presión negativa hacia esos receptores, se genera una endocitosis y haya una reducción en la densidad de estos receptores de acetilcolina. Pero toda la enfermedad o todo el espectro de ella no podría ser explicada únicamente por esos autoanticuerpos. También se ha visto que hay cierta participación del complemento que también hace un bloqueo sobre los canales de acetilcolina y de esa forma genera que de esa forma también genera manifestaciones clínicas que, como ya podemos ver ahora, van a ser menores. Entonces, a grandes rasgos y a manera de ejemplo, es una disfunción del timo que hace que se generen unas células tipo B. Esas células tipo B son defectuosas y estas células generan autoanticuerpos que evitan la actividad de la acetilcolina sobre esos receptores colinérgicos. Ahí definimos qué es una miastenia gravis. La miastenia gravis, como todas las enfermedades, tiene una clasificación y esa clasificación va a ser mediada de acuerdo a, primero, qué tipo de receptores produce el paciente y segundo, cuáles son esas manifestaciones clínicas principales en ese paciente. Y por último, tiene en cuenta la edad de la presentación en estos pacientes de esa miastenia gravis. Entonces, en ese sentido, tenemos 7 subgrupos. El primero es la miastenia gravis de inicio temprano, es la que se presenta en menores de 50 años. A su vez, esta miastenia gravis de inicio temprano tiene una subclasificación que es una miastenia gravis juvenil que se presenta antes de los 15 años y tiene como factor característico la presencia de tímica. Ya tenemos una miastenia gravis de inicio tardío, que es la que se da posterior a los 50 años. Estas dos miastenias comparten que presentan receptores que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina
y que lo más común que se ve en estos pacientes mayores de 50 años es la atrofia tímica. Ya las otras subclasificaciones, como podemos ver, son dadas de acuerdo a qué autoanticuerpos está generando o si el paciente tiene enfermedad tímica maligna o no. ¿Qué autoanticuerpos además podemos ver? El MUS, el LRP4 y en algunas la seronegativa, que a pesar de que el paciente tiene un diagnóstico electromiográfico y clínico, no tiene ningún autoanticuerpo detectable en sangre. Como podemos ver, la más común es la de inicio tardío, seguida por la de inicio temprano y la ocular. Y siempre que tengamos enfrente un diagnóstico o un paciente con miastenia gravis, debemos tener en cuenta que estos pacientes normalmente coexisten con otros desórdenes autoinmunes como enfermedades de la tiroides, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, timomas. Entonces, son pacientes que hay que hacerle búsqueda activa con el fin de esclarecer o encontrar nuevos desórdenes autoinmunes. En ese orden de ideas, para tratar de aterrizar un poco más el concepto, todos los pacientes que presentan miastenia gravis deben ser testeados para anticuerpos contra acetilcolina, anticuerpos anti-MUS y anticuerpo LRP4. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos son los que nos van a hablar de pronóstico y de qué tan complejo podría ser el manejo de estos pacientes. Pero además esta miastenia gravis, de acuerdo al estadio que el paciente presente, tiene una clasificación clínica. Y esa clasificación clínica va de 1 a 5 y a partir del segundo grupo se subdivide en A o B dependiendo si la afectación o la debilidad muscular es en músculos proximales, o si por el contrario las manifestaciones son a nivel vulvar u orofaringio o respiratorios, que hace que tenga predominio de algunos de estos dos. Entonces podemos partir de una miastenia ocular que está ahí localizada en los ojos y el párpado, a miastenias generalizadas graves que el paciente ni siquiera es capaz de ventilar por sus propios medios y requiere intubación con o sin ventilación mecánica. Entonces, como podemos ver, tenemos una clasificación paraclínica, una clasificación que es paraclínica teniendo en cuenta la edad y una clasificación de acuerdo a los hallazgos que yo encuentro en este paciente. Y de acuerdo a esos hallazgos, pues yo voy a determinar qué medicamento les voy a dar a mis pacientes. De manera general, en esta diapositiva quería mostrarles la miastenia gravis se diagnostica con paciente que se presente en el servicio de urgencias con debilidad de músculos pequeños y tenga unos anticuerpos positivos, tiene una miastenia gravis y no hay que buscarle nada más. Pero si este paciente tiene esos anticuerpos negativos, yo podría solicitar exámenes electromiográficos que me permitan establecer si esos patrones en esas fibras presentan alteración y podría ser el diagnóstico. Pero si aún así el diagnóstico no es claro, puedo hacer un test o un reto con inhibidores de acetilcolinesterasa, ya les menciono con cuál, para tratar de establecer si mi paciente mejora cuando yo le doy esta medicación y también me encuentro ante un cuadro de miastenia gravis, pero esta vez probable. En ese orden de ideas, les quiero decir que gozamos de muchas herramientas diagnósticas para llegar al diagnóstico de miastenia gravis. Y cuando yo ya tengo el diagnóstico, pues lo que quiero hacer es tener un paciente sano, tranquilo, y en ese orden de ideas, mi primera línea de manejo va a ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa o la timectomía, que principalmente la voy a utilizar en pacientes con timoma o crecimiento hiperplásico de las células del timo. Si mi paciente con esas dos medidas se mejora, yo le dejo ese manejo. Ya si ese paciente no se mejora, pues ya yo voy intentando agregar esteroides en el manejo crónico, inmunomoduladores e incluso ya con el uso de anticuerpos monoclonales que puedo utilizar en estadios más avanzados de la enfermedad. Aquí a manera de información les presento, digamos que la piedra angular o la piedra base es la piridistomina, que ahora vemos cómo se nos puede presentar en urgencias como un factor confusor cuando estamos ante un paciente con miastenia gravis. Entonces vemos que hay una amplia oferta de medicamentos y que han sido estudiados y se utilizan en pacientes. Digamos que vamos a tener en cuenta estos conceptos y estas definiciones que nos van a permitir hablar el mismo lenguaje. ¿Y cuáles son esos 4
conceptos que yo quiero que ustedes tengamos en cuenta. Primero, que son un paciente que ellos definen con manifestaciones mínimas, y es aquel paciente que yo le doy un medicamento, cualquiera que tenga ahí en la tabla de medicamentos, y ese paciente tenga una vida o una calidad de vida normal. El segundo concepto es el paciente que empeora, y este paciente que ahí empeora tiene una manera objetiva de yo saber cómo empeora. Y las exacerbaciones, que básicamente hacen relación a las crisis miasténicas o a las crisis colinérgicas exacerbadas por los medicamentos. De todos esos conceptos que hay, esos son los tres que necesitamos para desarrollar nuestra charla que continuamos. Pero entrando en materia y ya dando un esbozo pequeño de lo que implica una enfermedad autoinmune, pues tratamos de definir qué es una crisis miasténica. ¿Y por qué los invito a que tratemos de definir esto? Porque cuando uno se sienta a estudiar una enfermedad, lo primero que uno quiere saber es qué es la enfermedad o qué es la complicación de esa enfermedad. Y como podemos ver, de acuerdo a la fuente consultada, podemos encontrar entre 6 o 7 definiciones. Partimos de que nos dicen que es un empeoramiento rápido, grave y potencialmente mortal de la miastenia gravis. Es un empeoramiento de la virilidad miasténica que requiere intubación o ventilación no invasiva. Hay otros que se aventuran más y dice que requiere del daño de los músculos de la respiración y exija la necesidad de apoyo ventilatorio mecánico. Otros que van a un concepto más centrado y nos dicen las crisis miasténicas es una emergencia neurológica que pone en peligro la vida, o incluso miramos que hacen solo relación a la debilidad en los músculos respiratorios o de las vías respiratorias superiores y acompañado de una dificultad para tragar o respirar. En ese orden de ideas, pues yo quise, bueno, centremos esto en una sola definición que trate de integrar, y la que me parece que es más asociada a lo que nosotros hacemos en el servicio de urgencias es esta. La crisis miasténica es la manifestación más grave de la miastenia gravis que hay en la vida, que requiere tratamiento no invasivo o invasivo con ventilación mecánica, una alimentación integral de apoyo y un manejo en la unidad de cuidado intensivo. Esa definición nos dice el cuándo, el qué y el dónde. Pero además es aquel paciente que yo sabía que tenía miastenia gravis y que lo llevó a un procedimiento quirúrgico y que 24 horas posterior a la cirugía no he logrado extubarlo. Entonces, eso nos construye una definición grave que no nos minimiza el riesgo de estar ante una crisis miasténica y nos da las claves de la actuación que tenemos que tener ante estos pacientes. Entonces, me parece que esta es la definición que más se acomoda a lo que nosotros hacemos en el servicio de urgencias. ¿Por qué es importante hablar de esta patología, de las crisis miasténicas? A pesar de que la miastenia gravis es una patología poco frecuente, sí la tenemos en nuestro medio. Y alrededor del 30% de los pacientes con miastenia gravis van a presentar alguna crisis a lo largo de su vida. Pero ¿qué es lo más importante? Que de ese 30% que presentan, va a presentar como primera manifestación una crisis miasténica el 30% de esos pacientes. O sea que podemos estar ante un paciente con una queja de disnea o con unos síntomas respiratorios o con un cansancio, con una debilidad objetiva que esté debutando con algo tan grave como una crisis miasténica. ¿Y qué se ha visto epidemiológicamente? Que la mayoría de los pacientes lo presentan los primeros 2 a 3 años desde el diagnóstico, corriendo un mayor riesgo hacia los 8 meses de presentar la enfermedad. Pero lo bueno de esta condición es que cuando actuamos con diligencia y cuando hacemos lo que tenemos que hacer de manera rápida, aproximadamente el 95% de nuestros pacientes va a mejorar y no se va a morir. Entonces, con intervenciones seguras, rápidas, vemos cómo estos pacientes se nos van a mejorar. En ese orden de ideas, pues ya les voy a definir a qué hacemos relación cuando hablamos de una crisis miasténica. Y vamos a empezar diciendo que las crisis miasténicas tienen 3 grupos de desencadenantes primarios. En la imagen podemos observar una paciente con miastenia. ¿Cómo es la paciente? Le podemos ver tosis palpebral, si se fijan en el ojo derecho, vio hacia afuera. Esa paciente recibe inhibidores de acetilsalicilasa y miren cómo recupera. Pero en ese orden de ideas,
estos pacientes siempre van a estar metidos en un contexto. Si bien es cierto, un 30% puede llegar debutando, el 70% de estos pacientes, pues vamos a saber que tenía el diagnóstico y que cuando presenta una condición que sea una causa de la crisis, que puede ser una causa ambiental, una infección, principalmente neumonía, o causada por alguno de los medicamentos que están enlistados y que ya vamos a ver que son más, vamos a tener las alertas prendidas para poder actuar con mayor diligencia ante este paciente. De entrada, pues nosotros sabemos que macrólidos, las cefalosporinas, los aminoglucósidos, los carbapenémicos, son medicamentos de mucho uso en nuestro medio. Esos medicamentos se utilizan con alta frecuencia. No hablemos de los fármacos cardiovasculares como los betabloqueadores, los calcioantagonistas y las estatinas. Entonces, son pacientes que yo debo saber cuidar y que debo tener en cuenta que esos factores disparadores debo evitarlos para tratar de no llevar a mi paciente a una condición tan grave como una crisis miasténica. Aquí está el listado completo de todos los medicamentos que me puedan llevar a una crisis miasténica. Se los muestro porque sé que son complejísimos de aprender. Nadie se va a saber toda esa lista. ¿Cuál es la invitación? Cuando usted tenga un paciente con una miastenia gravis en su servicio de urgencias, antes de tomar cualquier conducta, consulte la lista de medicamentos que ese paciente no puede consumir. Porque para muchos es algo tan inocuo como un metocarbamol, para un paciente con miastenia gravis podría significar el final de su vida. O ponerle una torvastatina o ponerle a este paciente fenitoína o propanolol, que son medidas que tomamos con frecuencias en los servicios de urgencia, podría, de lo que puede ser un simple espasmo muscular, terminar llevando a este paciente a una crisis miasténica y todas las repercusiones que eso tiene. Esta diapositiva la tenías para decirles, la principal infección que exacerbe la miastenia es la neumonía bacteriana, con el 30% de los casos. A pesar de que hay muchas causas estudiadas, hay un 40% de los pacientes con miastenia gravis, crisis miasténica, y que no se encuentra cuál fue la causa desencadenante. Y quiero que en este listado le pongamos especial atención a la palabrita esta, corticosteroides. Es un disparador común de las miastenias graves. Y sí, ustedes me van a decir, pero estamos hablando de una enfermedad autoinmune y estamos hablando de que necesito que el paciente tenga una respuesta autoinmune controlada, como así que los corticosteroides generan crisis miasténica. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque es un efecto paradójico de estos medicamentos. Y eso nos va a hacer cambiar el enfoque que vamos a tener en cuenta en los pacientes cuando presenten una crisis grave. De entrada, pues nosotros los médicos de emergencia siempre estamos ante la necesidad de establecer diagnósticos diferenciales. ¿Y por qué traigo esta lista grande? Porque el paciente con miastenia gravis, siempre que llegue con debilidad muscular, sensación de disnea o síntomas vulvares, no está ante una crisis miasténica. Y eso debemos tenerlo claro porque, como les mencioné, la piridostigmina es la piedra angular del manejo de las miastenia gravis. Y la piridostigmina produce algo muy similar a las crisis miasténicas. La piridostigmina produce debilidad muscular, fasciculaciones, aumento del reflejo patelar, pero la diferencia con la crisis miasténica es que no hay un compromiso ocular. Aunque debo decirles, solo el 70% de los pacientes con una crisis miasténica va a tener un compromiso ocular. En ese orden de ideas, pues podemos ver que el espectro de enfermedades autoinmunes que debemos tratar de descartar con velocidad para tratar de llegar al diagnóstico y no incurrir en errores debe ser amplio. Y también tenemos el síndrome de Guillain-Barré, la polimiositis, el botulismo, el síndrome de Motor-Neurona. Y debemos tener en cuenta en que los cambios entre uno y el otro son sutiles. Las manifestaciones oculares, digamos que indican en gran medida que podría tratarse de una crisis miasténica. Pero recordemos que la variante Miller-Fisher del síndrome de Guillain-Barré también tiene compromiso ocular. Entonces, hay que tener en cuenta que uno diga, bueno, es un paciente con antecedentes de miastenia gravis, ahora tiene una debilidad proximal, unos síntomas respiratorios y unos síntomas vulvares,
debe tomárselo cautelosamente. Porque como vamos a poder ver, para muchas de esas situaciones la solución va a ser los esteroides, pero si a un paciente con crisis miasténica le pongo un disparador como lo son los esteroides, probablemente yo aumente la necesidad de realizar intervenciones de la vía aérea de este paciente. En ese orden de ideas, pues yo tengo que llenarme de motivos, y llenarme de motivos es realizar un examen físico de mi paciente, tratar de que yo pueda concentrar ese examen físico en las manifestaciones neurológicas. Primero, voy a evaluar la mirada, voy a tratar de decirle a mi paciente que sostenga la mirada, y mi paciente no va a ser capaz, sus párpados van a caer. Voy a decirle que sostenga la mirada hacia arriba y hacia afuera por al menos 2 minutos, y el paciente, ese movimiento se va a fatigar y el ojo va a volver al centro. Voy a decirle a mi paciente que intente mantener los miembros inferiores elevados en decúbito dorsal a 90 grados, y el paciente no va a ser capaz de sostenerlos ni 90 segundos. Y le digo en una prueba que se levante de la silla 20 veces, y el paciente en la quinta o sexta vez ya no va a ser capaz de levantarse. Muy importante de que yo ponga a mi paciente a contar hasta 50, otros autores dicen hasta 20. Si una persona no es capaz de en un solo impulso contar de 1 a 20, significa que su volumen circulante o mejor dicho, la capacidad vital de ese paciente es menor a 116 mililitros. O sea, ese paciente está muy grave. Es una prueba que me va a ayudar a determinar, a tomar conductas. Es algo sencillo, es sentar al paciente y decirle cuente hasta 20. El paciente en un solo impulso debe decir 1, 2, 3, hasta 20. Si ese paciente no llega hasta 20, esa es una indicación de intubación. Listo, entonces tenemos que tratar de ser sutiles y muy finos en tratar de encontrar los detalles en estos pacientes. Los procedimientos diagnósticos suelen estar acompañados de básicamente electromiografía, pero nosotros estamos en un medio donde no vamos a poder tener esa electromiografía en la mano para nosotros mirar la condición de esas fibras nerviosas. Aquí los invito yo. Esta prueba, que parece muy sencilla, tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. Vamos a buscar un recipiente frío o congelado, o el hielo de la insulina, o el hielo que está en las vacunas, y se lo vamos a poner al paciente en el ojo que tiene ptosis. Si mi paciente recupera la apertura ocular entre un 15 y un 20%, mi paciente es una miastenia gravis y probablemente está presentando una crisis miasténica asociada a otros síntomas. ¿Cuál es el mecanismo de actuación de esto? Cuando yo le pongo ese hielo a mi paciente, lo que hago es que se disminuye la tasa de degradación de la acetilcolina. Tengo más acetilcolina en la unión neuromuscular, eso hace que compita con los anticuerpos y hace que ese ojo coja más fuerza y logre abrirse de mejor manera. Entonces tenemos una prueba sencilla, tenemos un interrogatorio sencillo que nos va a conducir a actuar con seguridad si estamos ante una crisis miasténica. ¿Y por qué tenemos que estar con toda esa seguridad? De tratar de establecer que clínica para clínica y con pruebas sencillas de examen físico llegar a estos diagnósticos con mucha precisión, porque la demora o el retraso en la atención o en las intervenciones que debe hacer en estos pacientes significan vida. Les traigo esta escala compuesta de miastenia gravis. Sé que tiene muchos ítems a evaluar. Los autores que se la inventaron dicen que uno termina la evaluación en 15 segundos. No me parece plausible que uno pueda hacer flexión de la cadera, que el paciente degluta, que el paciente mastique, que todo ese montón de intervenciones en ese tiempo. Pero hago la salvedad, la escala no está validada. Pero lo que se quiere es tratar de generar un puntaje que me permita saber objetivamente mi paciente cómo llegó y si las intervenciones que estoy haciendo a lo largo del tiempo lo están mejorando o lo están empeorando. Entonces, esta escala compuesta todavía es digamos que un proyecto en desarrollo para tratar de establecer la sensibilidad, la especificidad y todo lo que debe tener una escala validada en relación a determinar el pronóstico y la progresión de la enfermedad. Por ahora, un paciente con un puntaje mayor a 10, un paciente en estado muy grave, con una indicación de UCI, y yo digo que mi paciente está mejorando cuando la escala desciende 3 puntos.
En ese orden de ideas, pues me he venido conduciendo por diferentes tipos de examen físico, tratar de llevar clínica y tratar de llevar una, una clasificación. Pero esta propuesta de examen físico las tienen las clínicas de Norteamérica y nos dicen al paciente que ingrese con miastenia gravis, usted le va a realizar un examen neurológico de 30 segundos. ¿Por qué es esa propuesta de último? Porque como vieron, los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer son muchos. Entonces, tratar de irnos de una vez hasta esto me parece a mí que podría ser un poco peligroso y dejar de lado a los otros diagnósticos diferenciales. Pero se los presento porque esto lo que nos permite es una evaluación rápida y consciente de un paciente con miastenia grave y tomar la decisión en esa velocidad. Debo evaluar los ojos y las extremidades. En los ojos voy a mirar la reactividad pupilar, los movimientos extraoculares y voy a evaluar la sensación y los reflejos de Babinski y el reflejo patelar. Y a nivel de los miembros voy a evaluar la presencia de debilidad a nivel proximal. Entonces ellos dicen que un paciente que tenga alteraciones en los movimientos oculares, tosis palpebral, déficit de o debilidad en la fuerza proximal, con unos signos vitales que sean muy cercanos a la normalidad, probablemente sea un paciente con una crisis miasténica y que yo deba actuar. En ese orden de ideas, pues podemos ver ahí cómo se ve la simetría y que yo debo tratar de establecer dos grandes caminos en un paciente que se encuentra con una crisis miasténica. Y esos dos grandes caminos van dirigidos a mirar si mi paciente tiene una debilidad vulvar o si mi paciente tiene una debilidad en los músculos respiratorios. Esos son los dos grandes grupos que tengo que tratar de establecer. De mayor riesgo no significa que el otro no lo sea, pero el de mayor riesgo son los pacientes con debilidad vulvar, por pacientes que tienen ausencia de los reflejos protectores de la vía aérea. Y cuando un paciente tiene ausencia de los reflejos protectores de la vía aérea y ausencia del reflejo de tos, se aumenta el riesgo de presentar una neumonía aspirativa, atelectasias y un aumento en las resistencias de la vía aérea superior y por consiguiente del trabajo respiratorio. Entonces, este paciente yo no lo puedo dejar avanzar porque si me aumenta la resistencia en la vía aérea superior, incluso para yo hacer maniobras de ventilación avanzada en este paciente va a ser un problema. Pero también puedo tener un paciente con debilidad muscular y atentos. Yo tengo un paciente con debilidad de los músculos respiratorios y el 30% de estos pacientes con debilidad de los músculos respiratorios no tiene ni tirajes ni retracciones y su queja es la disnea. Entonces a este paciente hay que creerle. Este paciente conoce su enfermedad y sabrá decirnos en el momento en que nosotros debamos actuar. Esos son los dos pacientes, digamos que el espectro más grave. El paciente que tiene debilidad de los músculos vulvares, evidenciada por cialorrea, por disfonía, por disminución del reflejo de la tos, por disminución en el impulso respiratorio, es un paciente que yo ya sé qué hacer con él. Está el otro paciente que yo lo veo con tirajes, con retracciones, digamos que con un franco trabajo respiratorio, con aumento de resistencia a las vías aéreas superiores, también sé qué hacer. Pero hay un paciente que me va a llegar probablemente tranquilo, que me va a decir, tengo dificultad para respirar y que no va a tener muchas manifestaciones muy floridas. Ese paciente yo no descarto. En ese paciente debo pedir pruebas de función pulmonar, específicamente la espirometría. Y eso, la espirometría voy a tratar de establecer la regla del 20, 30, 40. ¿Qué voy a mirar primero? La presión inspiratoria máxima. Si esa presión inspiratoria máxima está menor de 30 centímetros de agua, recuerden que lo normal es por encima de 70, intubo a ese paciente. Luego, ¿qué miro? La presión expiratoria máxima. Esta presión expiratoria máxima, ¿de qué me habla? De la capacidad de movilizar secreciones y de la efectividad de la tos. Si está menor a 40, intubo a ese paciente. Y por último, voy a tratar de establecer la capacidad vital de dos formas. Primero, que el paciente cuente 1 a 20 y segundo, con la espirometría. Y si esta me marca menor a 20
u objetivo unos gases arteriales con un CO2 mayor de 50, este paciente tiene indicación de intubación. Entonces, por eso se llama la regla 20-30-40. Si mi paciente tiene algo por debajo de ahí, debo actuar de manera inmediata. No es cosa menor estar ante una crisis miasténica y todos los algoritmos conducen a que este paciente, tan pronto como lo diagnostico, su lugar de ubicación en el hospital es la unidad de cuidado intensivo. No hay duda, no hay diferencias en este consenso. ¿Por qué? Porque es un paciente de alto riesgo de falla ventilatoria. ¿Y qué debo hacer como las dos primeras medidas? Yo les había dicho que la piedra angular eran los inhibidores de la colinesterasa, pues los voy a retirar. ¿Por qué? Porque en los diagnósticos diferenciales hablamos del síndrome colinérgico, que estos medicamentos también lo exacerbaban, y en este momento este medicamento se me empieza a convertir como un causante de empeoramiento de esa clínica que ya trae ese paciente. Y voy a empezar a tratar a mi paciente de manera completa y tratando de identificar la necesidad del soporte ventilatorio y la necesidad de la inmunoterapia específica. Evidentemente, si yo tengo a mi paciente con una infección, pues voy a tratar la infección, le voy a manejar la nutrición y voy a mirar pues los factores precipitantes. Finalmente, yo lo que tengo que tratar de establecer es si mi paciente requiere una ventilación mecánica, como pudimos ver con las anteriores tablas y los anteriores hallazgos del examen físico, y tratar de mirar cómo me va a ir, si me va a ir bien o si me va a ir mal. Digamos que los predictores de éxito en la ventilación mecánica no invasiva, dicho sea de paso, todavía muy cuestionada en ese tipo de pacientes, porque si yo tengo un problema de fuerza muscular, probablemente la ventilación mecánica no invasiva pareciera no servir, pero los estudios han comprobado que hasta el 38% de los pacientes se evita la intubación, pero lo que se creía era que lo que hacíamos era retrasar esa intubación y los pacientes tenían peores desenlaces. Entonces yo tengo un paciente con un CO2 menor de 45, un bicarbonato menor de 30, un aparato y un buen manejo de secreciones, es decir, mi paciente no tiene síntomas vulvares, este paciente es un candidato a ventilación mecánica no invasiva. Pero si por el contrario tiene un CO2 mayor de 50, un bicarbonato mayor de 30, tiene muchas comorbilidades y tiene síntomas vulvares, de entrada yo debo llevar a mi paciente a ventilación mecánica invasiva. ¿Y por qué hago énfasis en esta parte? Porque muchas veces tratamos de darle, como llamamos algunas veces, el chance al paciente de no intubarlo y lo que pasa es que podemos estar cayendo en un error. A manera de resumen, si mi paciente tiene síntomas vulvares como cefaloparesia, hipofonía, disfonía, mal manejo de secreciones, una voz entrecortada, una disfagia, no lo pienso dos veces. Mi paciente hay que intubarlo. Pero si mi paciente tiene un síntoma de agotamiento generalizado, digamos que yo evalúo si esos síntomas son muy severos, si esa debilidad es muy severa. Si esa debilidad no es muy severa, hacemos las pruebas de función pulmonar, como ya les dije, la regla del 20-30-40. Si cumple alguno, lo intubo. Pero si por el contrario mi paciente tiene un compromiso del estado de conciencia, tiene una descarga hiperadrenérgica, si está hipoxémico, recuerden, primero se presenta la hipercapnia, o sea, mi paciente primero hace CO2 mayores de 50 y ahora sí disminuye la oxigenación. Entonces, encontrar un paciente con miastenia gravis hipoxémico es un marcador muy ominoso. Si hace uso de musculatura accesoria o si tiene trastornos de la perfusión, también es un paciente que va a intubación orotraqueal. En esta diapositiva resumimos qué es una crisis miasténica y cómo hay que tomar decisiones rápidas y con seguridad, qué es lo que va finalmente beneficiando a este paciente. Y como he insistido tanto en el manejo de la vía aérea y en un manejo temprano de la vía aérea, pues tendré que hablar de cómo se va a manejar esa vía aérea. Y hay que partir diciendo que ese manejo de esa vía aérea debe ser electivo. Es decir, no debo esperar que mi paciente entre en una falla ventilatoria, que mi paciente acumule mucho CO2 para determinar intubarlo. Debo hacerlo de manera rápida. Recomiendan el uso de secuencia rápida de intubación, no usar succinilcolina. ¿Por qué? Porque la succinilcolina, ya sabemos, es un disparador de la crisis miasténica, empeora el cuadro del paciente.
curonio y becuronio, pero ya recordemos que estos pacientes tienen unos anticuerpos que ya están bloqueando esos receptores, entonces voy a utilizar la mitad de la dosis y debo preparar mi equipo para una intubación prolongada, que hasta el 50% de los pacientes a los 7 días siguen intubados, a los 14 días el 30% y a los 21 entre el 10 y el 15%. No solamente me preparo para la intubación, sino que debo tener muy en cuenta que probablemente sea un paciente que termine en traqueostomía. Y en cuanto a los parámetros de ventilación, pues normalmente los parámetros de ventilación protectora que utilizamos en los otros pacientes. Con relación a los objetivos que yo voy a tener con ese paciente en la UCI, pues son los objetivos que tengo casi todos generalmente. Dos cosas grandes que son diferentes en el paciente con miastenia gravis. Primero, las metas de hemoglobina son por encima de 10. Yo debo tener un hematocrito por encima del 30%. Menor de ahí se asocia a que la crisis se prolongue y no sea respondedor. Segundo, la sonda que utilizo en este paciente no es nasogástrica, sino nasoyuyena, porque este paciente tiene alteración en el movimiento intestinal. Si le dejo una sonda nasogástrica, aumento las probabilidades de aspiraciones y aumento las probabilidades de desnutrición. Y lo otro, hacer vigilancia especialmente en el fosfato, en el magnesio y en el potasio, una vigilancia estrecha para tratar de suplementarlos, porque también son electrolitos que ayuden a que esta crisis se perpetúe. Tengo unos objetivos de cuidado y esos objetivos de cuidados parten de un manejo temprano y juicioso de una vía aérea segura. Tengo que tratar de confirmar el diagnóstico y la crisis y, como siempre, como les mencioné al principio, digamos que la piedra angular de la crisis es manejar el efecto inmunomodulador. Traigo ese cuadro que resume las dos únicas terapias que existen para la crisis miasténica. Y es la plasmaféresis, y la inmunoglobulina G. ¿Por qué soy tan enfático en decir que son las únicas dos? Porque nosotros nos metemos a la cabeza muchas veces que cuando estamos ante un paciente con una enfermedad autoinmune, lo primero que hacemos es brindarle un pulso de esteroides. Recuerden que el paciente con miastenia gravis, si le doy una megadosis de esteroide, se empeora. Entonces, va a ser o en plasmaféresis o con inmunoglobulina intravenosa. La plasmaféresis hace la gran diferencia que tiene con la inmunoglobulina intravenosa es que su actuación empieza a las 48 horas. A partir de ese momento el paciente empieza a mejorar, pero yo debo hacer hasta 5 secciones. Y la inmunoglobulina intravenosa es más lenta, su manera de actuar, y tiene otro problema, que si yo fallo con la inmunoglobulina intravenosa, debo hacer plasmaféresis. Y cuando hago plasmaféresis, barro esa inmunoglobulina que ya le puse al paciente. Entonces, por eso muchos protocolos deciden empezar con plasmaféresis. Si fallo con la plasmaféresis, pues me paso a la inmunoglobulina y tengo, digamos que la batería de tratamientos completa. Manera de resumen, aquí a la izquierda podemos ver, el paciente llega, miren, no hay duda de que viene en una unidad de cuidado intensivo y debo de una vez garantizarle o la inmunoglobulina intravenosa o la plasmaféresis y tratar las causas precipitantes. Mi paciente mejoró, lo llevo a una inmunosupresión mayor a la que ya traía. Y aquí ustedes ven que dice glucocorticoides en megadosis en cuidado intensivo. Sí, claro, 2 semanas después de haberle hecho plasmaféresis o ponerle inmunoglobulina. Por eso, en el servicio de urgencias que nos llega ese paciente, no utilizamos megadosis de esteroides durante la crisis de la miastenia. No se utilizan. ¿Por qué? Porque el paciente se empeora y le aumenta la probabilidad de ventilación mecánica invasiva. Esto como manera informativa, la miastenia gravis es una enfermedad con mucha investigación, se están desarrollando muchos anticuerpos, probablemente por eso ellos dicen que cada vez es menos frecuente encontrar a pacientes en crisis miasténicas, porque el abordaje se hace de manera integral. A manera de conclusión y de mensajes para llevar a la casa, pues es una patología con una presentación infrecuente, 700,000 casos en todo el mundo, pero se puede exacerbar, pueden haber crisis, pueden requerir de nuestra habilidad y nuestra rapidez en la actuación. Siempre pensar en los factores disparadores y tratar. Si el factor disparador fue un medicamento, retiro ese medicamento. Si el factor disparador es una infección, trato la infección. Si el factor disparador es una enfermedad cardiovascular,
cardiovascular. Hay dos opciones terapéuticas con amplio estudio y amplio uso, que es la inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis. Los esteroides no en megadosis en el servicio de urgencias, no se utilizan antes de la plasmaféresis ni las inmunoglobulinas. No retrase la intubación de estos pacientes. Mire que tiene muchas herramientas clínicas para usted saber si está ante una crisis miasténica y tomar la decisión. La prueba del hielo es fácil, sencilla, económica. Interrogar a su paciente, mirar la disfonía, mirar la debilidad, mirar esos marcadores de respuesta muscular desacertada. No olvide la nutrición temprana. Se ha visto que estos pacientes mejoran cuando ustedes inician la dieta a las 24 horas y tenga en cuenta de la velocidad de su actuación, depende del pronóstico de este paciente. Recordemos, intubación electiva, intubación urgente empeora los resultados del paciente. Eso tenía para compartirles hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud o algún aporte que quieran hacer.